Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo del programa La Hora 25. Seguimos comprometidos en un camino largo y lento por las comprensiones que funden las mejores decisiones para que podamos comprender mejor lo que está sucediendo, comprender las cosas que nos hacen bien, comprender las cosas que nos hacen mal y desde esa comprensión poder dirigir nuestras vidas hacia los aspectos más luminosos en integración de los menos luminosos, pero poder dejar de sufrir o sentir malestar en base a tomar conciencia de lo que nos pasa en un gran nosotros. Uno de los primeros indicadores que tiene nuestro organismo, nuestro psiquismo, nuestro espíritu para darnos información sobre cómo vamos en la vida, en esta navegación que requiere muchas veces de faros, que aquí tenemos nuestro tótem al faro, es la ansiedad. La ansiedad es un esfuerzo de nuestro organismo por comunicarnos algo, es una alerta que si la vemos temprano y sabemos conversar con ella y la podemos abrazar y lograr develar el mensaje que tiene para nosotros, nos permite navegar mejor. Y tenemos una invitada para poder conversar sobre ansiedad y todo lo que esto puede irse trenzando, pues la ansiedad no está asociada particularmente a nada en específico, sino que en verdad puede ser resorte de tantas cosas que como buenos psicólogos estamos acostumbrados a ir caso a caso en las cosas más específicas y propias de cada una y no tener tantas respuestas que se aplican a todos y a nadie. Así que le vamos a dar la bienvenida a Bárbara Van Dorce, psicóloga clínica de adultos. De adultos, sí. Bienvenido, Bárbara. ¿Cómo estás? Muy bien, muy nerviosa, muy ansiosa. Bueno, vamos a tratar de tratarte bien para que te puedas relajar y fluir en la conversación. Perfecto. Te habíamos invitado para poder ir conversando un poquitito sobre, obviamente, psicología, el ser humano, pero ir develando el tema de la ansiedad. ¿Cuáles son tus primeras aproximaciones para la ansiedad? ¿Cómo ves la ansiedad? ¿Es algo frecuente, infrecuente? ¿Cómo lo ves? Yo encuentro que la ansiedad está a la base de cualquier cosa que hagamos, cualquier desafío. Se puede ver como un obstáculo y una amenaza o un desafío. Es una emoción que nos pone en marcha. Hay gente más ansiosa y ahí ya empezamos con los trastornos ansiosos, pero todos sentimos en algún mayor o menor medida ansiedad. Pero la ansiedad ya propiamente tal, si hablamos de trastornos de ansiedad, es esta cosa que nos impulsa, o sea, se hace una activación interna de cortisol, noradrenalina, norepinefrina, de todo como para hacerle frente a una amenaza. Pero cuando se vuelve algo así como trastorno ansioso, es cuando decimos, entonces no quiero vivirlo, entonces lo evito. Entonces, ¿cómo hago para no sentir este malestar? Y ahí es donde la ansiedad va creciendo y nosotros vamos inhibiendo nuestros sueños, nuestros propósitos, etc. Me parece muy relevante lo que tú señalas de que la ansiedad, primeramente hay que naturalizarla. Es parte de nuestro repertorio emocional, organísmico, está ahí. Tiene y cumple una función que en la medida que sea en un monto adecuado, por decirlo de alguna forma, y en un tiempo adecuado, te ayuda a navegar. Sí. En la medida que tú puedes conectarte con ese mensaje que está un poco oculto, porque la ansiedad es un poco inespecífica a veces. Sí. Y estar atento cuando la intensidad de la misma, o la frecuencia, o la duración de la misma ya empieza a dar cuenta de algún tipo de trastorno. Así es. De hecho, yo partí esta entrevista diciéndote, estoy súper ansiosa. Como que tratamos siempre de vernos no ansiosos en vez de validarlo y decir, es súper natural que esté ansiosa. O sea, vamos a estar conversando de la ansiedad. Yo estoy ansiosa y prefiero traducirlo, o sea, explicitarlo. Es parte de, sobre todo de cualquier desafío que uno se proponga. Quiero que esto salga bien, pero yo podría haber dicho, generar una crisis y decir, no, yo no me presento, no, yo no voy. Pero dije, esto es importante para mí y con ansiedad lo voy a hacer. Entonces, es importante también lo que dices porque darse cuenta de que tenemos ansiedad es el primer paso. Porque yo he constatado, y también la literatura lo refleja, de que a veces la gente vive con montos de ansiedad sin darse cuenta que tiene ansiedad. Total. Y la ansiedad es como que te da muy buenas razones para no enfrentar eso que te da miedo. Qué ganas de ir a esta entrevista, pero ¿para qué?
no sé qué, vaya a dejar de trabajar esa hora, no sé qué. Y de verdad hay veces que uno dice, mira, esto suena muy cuerdo. Y hay que ver ahí, diferenciar con la mente más racional, decir, a ver, esto lo estoy haciendo por mí o es mi cerebro ansioso que me está dando muy buenas ideas evitativas. Porque la ansiedad, bueno, es una respuesta fisiológica que nos dispara un montón de mecanismos que van en 3 líneas. Pelear, enfrentar esto que nos da ansiedad, congelarnos o huir. Entonces, por lo general, uno dice, no, ya prefiero huir. Y hay muy buenas formas de huir. Uno de repente no se da cuenta. La procrastinación es una o procrastinación productiva que se le llama. No, tengo que hacer esto, pero me genera ansiedad porque si no lo hago también, pero tengo que, y empezamos a hacer otras cosas. Eso es evitación. Y eso también tiene a la base un funcionamiento medio ansioso. Claro, ahí tú describes 3, de alguna forma, estrategias que las personas pueden utilizar o describir cómo nos relacionamos con la ansiedad. Algunas personas o caracteres ante la ansiedad simplemente se lee como es un aviso de que tengo que retirarme. Sí. Y se lee y se traduce así, perdiendo muchas oportunidades de abrir el mundo y explorarlo, porque ante esta señal que es muy parecida al miedo, es decir, mira, miedo, peligro, me retiro. Sí. Y mucha gente vive pegado en ese mecanismo que ante la menor posibilidad de ansiedad, se retira. Gente que en vez de confrontar a un otro o tener conversaciones difíciles con su jefe, con su pareja, con sus hijos, con un vecino, prefiere retirarse para evitar el conectar con eso. Sí. Y así se van describiendo formas de vivir en el mundo que nos van abriendo o cerrando puertas también. Sí, es muy importante eso que dices porque nos va cerrando puertas. Porque efectivamente la ansiedad tiene esta cosa evolutivamente diseñada para no enfrentarnos a peligros. Entonces como que esta voz ansiosa, que es una estrategia que se ocupa mucho, que es la externalización, como ponerle nombre a tu ansiedad. No eres tú, porque uno como persona ansiosa se identifica con la ansiedad. Esta soy yo no quiero, no, si tú quieres, pero tu cerebro ansioso, Luis, ¿cachai? Como queráis, este cerebro ansioso es el que te está diciendo, es que no vas a poder, es que si sale mal. Entonces, en realidad lo que hace es cortarte y uno al final si dialoga con este cerebro le puede decir, gracias por cuidarme, pero esto es importante para mí. Entonces el cerebro ansioso uno como que se comunica y le dice, bueno, estoy triste, pero vivo. ¿Cachai? Pero me siento como estancado, pero vivo. Entonces ahí es donde uno tiene que ponerlo a prueba y decir, pero mientras vivo, ¿cómo quiero vivir? Y la ansiedad por lo general te dice, segurito, seguro, no te expongas, ¿para qué vas a hacer esto? Y hace todo unas respuestas físicas que en realidad hacen insostenible de repente. O sea, la gente dice, no, pero es que mira cómo me late el corazón, me tengo que ir. Estoy transpirando, me tengo que ir. En vez de decir, espérate, esto es porque es así de importante para mí. Entonces, ¿qué estrategias? Y ahí es donde la gente me pide muchos tips. Y aprovecho de pasar el dato de la Pamela Núñez, que es una escritora, que ella subió hace poco, es bien amiga mía, y subió que estaba chata de que le pidieran tips. Si esto es terapia, no es magia, es que para ti tiene sentido, porque no vamos a enfrentar a la ansiedad por enfrentarla, es encuentra qué hace sentido para ti, cosa de ir tras eso, que la ansiedad y toda esa respuesta fisiológica que va a ser desagradable, no es como la evito, es como a pesar de eso desagradable, voy a hacer lo que me hace sentido. Interesante también lo que señalas porque describes una cosa que es bien común, que es la ambivalencia del psiquismo o una ambivalencia psicológica y emocional. Esta cosa como quiero pero no quiero, me gusta pero me asusta. Sí, Todas esas cosas que te mantienen como, bueno, pero lo hago, no hago, es que me gustaría, pero es que en verdad y si fallo, pero es que en verdad sí quiero, pero es que puede salir tan mal, la última vez que lo intenté salió mal, pero todavía quiero. Y esta ambivalencia, esta neurosis, como le llaman algunos psicólogos en algunas corrientes, tensa al ser, tensa el sistema y genera un desgaste energético. Vivir en la tensión de la ambivalencia. O sea, si tú te sostienes en la ambivalencia, porque tú puedes simplemente borrarla tu vida, listo, no, se acabó. Y perderte muchas cosas del mundo.
puedes simplemente reeditar el conflicto una y otra y otra. Es que si querías, que debieras, que no debieras, que por qué no fui, es que yo soy así. O derechamente enfrentarla como los contrafóbicos, que tengo ansiedad, me voy a tirar de cabeza, no importa, voy a ir, me voy a... Pero esta ambivalencia que también nos obliga a decir, bueno, pero entonces, si tú quieres y no quieres a la vez, o más precisamente tienes aspectos a favor y aspectos en contra, ¿cómo los integras para que la decisión que tú tomes sea armónica? Sí. Bueno, eso es algo que se ve muy mermado cuando hay un trastorno ansioso de larga data. Porque una de las cosas que aniquila la ansiedad sufrida constantemente es tu sensación de autoeficacia. Es como, uy, qué ganas, sí, pero yo no. Entonces de repente la ansiedad te habla de ver la escalera completa, como mira lo que va a costar llegar hasta allá. O mira lo mal que lo vas a hacer, pero no nos logramos enfocar en un peldaño. Que es eso lo que nos acerca a ser más valientes, no es cómo no nos sentimos incómodos, es cómo nos acercamos a ser esa persona que queremos construir. Y ahí es donde decís tú eso que es tan bonito de abrazar la ambivalencia, es esto no se va a sentir bien, pero esto me acerca a quien quiero construir. O sea, a pesar de lo mal que se puede llegar a sentir, me enfoco en lo que es valioso para mí. Tanto así que me enfoco en eso y digo ya, sí sé, va a ser con palpitaciones, va a ser con transpiración de manos, va a ser con todo esto, pero lo que es importante para mí vale la pena atravesar y sostener y no empezar a decir ¿qué es esto? ¿Qué es tan raro? Sino que tener total conocimiento de que los fenómenos ansiosos afectan físicamente. O sea, la gente dice no te vas a morir de una crisis de pánico, es cierto, pero sí te activa tanto que en realidad cuando uno pierde su sensación de autoeficacia y no ejecuta esa tensión en el medio, se queda con todo ese cóctel hormonal interno y causa estragos. Y no es solo el estresor al que hay que enfrentar, hay que enfrentar el estrago que te produce ese estrés sostenido. Por eso nosotros estamos, o sea, saludablemente podemos enfrentar pic de estrés, pero no este estrés así constante de no voy a poder, qué miedo, y si es que sale mal. Entonces cuando uno no ejecuta en el ambiente todo ese cóctel, se te queda internamente y le damos vuelta a pensamientos rumiantes y todo lo que sabemos que pasa con la ansiedad. Me gustó lo que dijiste de que a veces este ego que hace el autosabotaje, que se encarga de decirte todo lo que va a pasar porque va a fracasar, todo lo que se van a reír de ti, o todo lo que te van a pelar, o cómo vas a defraudar a tantas personas. Y ya empiezan las ideas como, mejor di que estás enfermo, sí. Y empiezan unas estrategias con tal de evitarlo. Pero justamente lo que tú señalas, de que es a veces no mirar tan lejos las cosas, sino decir, mira, yo quiero llegar para allá. Pero el primer paso es pararse y enfocarse o acotar el esfuerzo a lo disponible. Yo siempre digo, una cosa es que te pregunten qué es lo que tú quieres. Y tú puedes decir, bueno, quiero ser, no sé, cualquier cosa. Entonces ya, pero en verdad, ¿qué es lo que puedes hacer para eso? Y ahí las expectativas tienden a volverse mucho más cotidianas y asequibles. Entonces decir, bueno, entonces el primer paso, por ejemplo, si tú quieres llegar a dar un recital en el Estadio Nacional con tu guitarra, por ejemplo, es practica tocar guitarra. Y no te conectes con la ansiedad que eventualmente te causa imaginarte estar en el Estadio Nacional y que se te olvide una nota. Y uno empieza como ya, pero vamos descubriendo lo disponible, dónde sí puedes avanzar. Sí, sí. Yo a mis pacientes, bueno, yo te contaba que trabajo con hartas metáforas y hablamos de que en realidad la sensación de ansiedad es como que te dejaran en una cueva. Y en realidad esta cueva, si bien te protege de tempestades, de posibles depredadores y todo es tu terreno seguro, ya llega un momento en que tiene un olor a pipí, que hay que salir. Y tú decís, ¿sabes qué? Afuera efectivamente va a llover, afuera efectivamente van a haber depredadores, afuera estoy en riesgo, pero afuera también hay más cosas. Entonces yo digo que es como atravesar esta sensación de seguridad, que hay veces que es efectiva, si efectivamente si no haces nada no te pasa nada. Tu zona de confort, como le llaman. Claro. Entonces yo digo que para atravesar esa cueva hay como 3 titanes que te están esperando. Uno es como de, ¡ay, qué lata! Pero, ¿en serio? ¿Y no lo podemos hacer después? Y cuando uno cruza ese y le dice, no, ¿sabes qué? No quiero hacerlo. Viene el de la hipercomplejización. Ah, lo vas a hacer, hazlo perfecto, pues si no, no lo vas a hacer.
O sea, si vas a ser músico y no vas a estar tocando en el Estadio Nacional, ¿para qué? Cuando uno atraviesa ese, y que cuesta, como que dan ganas de volverse, como si ya no me devuelvo, te queda el tercero y que es el peor. Y yo le cuento a mis pacientes, es como que te estuviera esperando con un bat. Y es el que te empieza a pegar contigo. Tú no puedes, el resto es mejor que tú. Y es como que te desarticula tu autoestima. Y no te queda otra que devolverte a la cueva como sí, como yo pensé que. Entonces, efectivamente, esta salida de esta zona de confort es muy dolorosa. Y uno llega afuera y de repente se inventa que afuera va a ser algo hollywoodense, ¡ay! La gente te va a aplaudir, no va a pasar nada. Pero tú vas a sentirte tremendamente orgulloso de decir, mira lo que avancé. Puedo respirar, hay luz y acá me muevo con la gente que también se equivoca, que también nos pueden dañar y va a llover y todo eso, ¿se entiende? Esta metáfora como de asume el riesgo y es doloroso, pero es importante. Sí, tú dijiste algo que también me gustaría resaltar, que de alguna forma tiene que ver con el sentido de los haceres, de por qué hago las cosas. ¿Por qué voy a exponerme a pasar a estos 3 titanes, por ejemplo, que tú señalas? ¿Por qué? Y ahí me acuerdo como Víctor Frankl, la logoterapia, el sentido. Dices, bueno, yo sé que me voy a enfrentar a estos 3 titanes y voy a salir un poco maltrecho, porque yo mismo me voy a atacar mi propia autoestima, que también es curioso este fenómeno del psiquismo, de que ciertos aspectos del psiquismo terminan saboteando a otro aspecto del psiquismo, que es uno mismo. Básicamente sí. Uno mismo se hace daño a sí mismo, como si fuera otra persona. Cuando uno racionalmente dice, hay que quererse a sí mismo, y estamos todos de acuerdo. Pero en algunos contextos, como estar dentro de la cueva y querer salir, entonces tenés que estar dispuesto, pero tienes que hacerlo con algo que te permita pasar a estos 3 titanes, porque muchos no pasan ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, e incluso algunos que ya saliendo al primer problema que encuentran dicen nunca debí salir. Nunca debí salir, claro. Y vuelve a su cueva. Entonces, de alguna forma sopesar el por qué lo estoy haciendo, el sentido, y estar dispuesto al camino y las implicancias que eso trae. Sí. Bueno, el para qué. Y cuando uno no le encuentra el sentido, uno no puede hacer una terapia para la ansiedad diciendo enfrenta la ansiedad. ¿Para qué? ¿Qué gano con esto? Porque entiendo cuáles van a ser los gastos. ¿Cachai? Entiendo lo que tengo que invertir en esto. Lo voy a pasar mal. Puede que la exposición me salga pésima. ¿Pero para qué? Entonces, cuando uno logra escuchar un poquito esa voz del para qué, y por eso es tan buena esta técnica de la externalización, decir, ya, esa es la voz ansiosa que te dice, no, por todas estas razones. Pero ¿para qué? Ahí aparece como la voz de uno mismo, que aquí ya es bien complejo quién es uno mismo. Pero esta voz de tú conectarte con ese deseo, con eso que es importante para ti. Aparece el conmigo, porque muchas de las... mucho del mecanismo de la dinámica de la terapia tiene que ver con establecer un tipo de conversación que es novedosa, que uno no puede tener o no todos pueden tener consigo mismo. Porque uno pudiera decir, sí, tengo esta parte de mi psiquismo que me dice vas a fallar, ya has fallado muchas veces y ya nadie confía en ti, no lo hagas, es mejor no alcanzar eso pero quedarte seguro en tu cueva. Y a veces uno no está acostumbrado a decir, bueno, a ver, tengamos esta conversación, sentémonos las 2 partes de mí, la que está a favor y la que está en contra, y conversemos, argumentemos, busquemos el para qué, el por qué, hagamos una reflexión, qué sé yo. Y el terapeuta muchas veces hace esa otra voz que pone en relación la conversación y permite que estas voces de alguna forma logren hacerse un poquitito más amigos. Y no ser este enemigo interno que te autosabotea, que te saboteas tú mismo finalmente. Sí. Bueno, y acá hay algo bien interesante que es como de ya más neurocientífico, pero estas redes eléctricas, cuando se usan y abusan, ya al final son tan automáticas que es como, ni trates. ¿Sabes? Es como, uy, qué gana de no. Entonces, cuando uno las empieza a poner en duda, es más importante que las pongamos en duda tempranito, porque si no es como, no, obvio que no. Y nuestro primer automatismo es como la red eléctrica que se ilumina más rápido. Ya viene este como canal tan armadito que la información se va por ahí. De no, esto no se hace. Es como que el papeleo de este receptor de información es como imposible, no podemos. En vez de decir, espérate,
Puede que lo hagamos y lo hagamos bien mal, pero nos acerca a esta sensación de autoeficacia que tenemos que reentrenar. Y nos retrotrae también a que se nos tiene que enseñar. Porque alguien también tiene que enseñar, si quizá volvamos a la crianza, a la educación, a las parejas, de qué hace uno cuando está con un otro que está ansioso. Cuáles son las estrategias vinculares o relacionales con las cuales estamos viviendo todo esto. Es muy contraintuitivo porque la mayoría de nosotros, ante la ansiedad, la quiere evitar y la quiere que desaparezca, quiere sacarla. Sí. Entonces, y cuando uno le dice ya, pero es que lo que pasa es que el camino es para el otro lado, tienes que conectarte con eso. No, pero es que ¿cómo me voy a conectar con la ansiedad si sufro con la ansiedad? Me siento mal. Ya tú señalabas el máximo grado que es el ataque de pánico. Sí. Que es una sensación de muerte, locura, una cuestión horrible. Una sensación de muerte inminente, terrible. Sí. Pero antes de que llegue a eso hay bastantes grados intermedios. Entonces tú dices, pero a ver, ¿qué hay ahí? ¿Dónde la sientes? ¿Cómo focalizarla? ¿En qué parte del cuerpo la sientes? ¿Qué estás pensando cuando tienes ansiedad? A ver, abrázala, acércate, puedes hacer imaginerías, imagínate que es una persona y que te está diciendo que no vas a poder, a ver, cierra los ojos, imagínate que llegas a esa persona y le dices que la quieres, por ejemplo. Parecen cosas muy de niño la imaginería, pero la verdad que los símbolos, las metáforas, siempre han sido descritas como una llave para el inconsciente. Total. Entonces a pesar de que pueden ser muy pueriles si uno quiere, imaginar que personificar la ansiedad, imagínate que la abrazas. Es todo lo contrario, en vez de rechazarla, a ver, ámala, a ver, acéptala, abrázala. Y pasan cosas muy interesantes e importantes en ese cambio de switch. En vez de sacarlo, haz que se expanda. A ver, exagera la ansiedad, a ver, más, dale más, a ver qué pasa, a ver qué onda. Y tú decís, bueno, y en realidad, ¿qué pasó? Bueno, en realidad no pasó tanto, en mi imaginación pensé que iba a ser mucho peor y en realidad no fue tanto. Yo nunca me voy a olvidar de un paciente que una vez me dijo, ya lo di de alta, y me dijo, a mí, la verdad, me salvó el micrero. Y yo dije, ¿por qué? Porque él había dicho, estaba como con una crisis de pánico, y le dijo al micrero, ¿puedes parar, por favor? Me tengo que bajar. Y el micrero dijo, no, no puedo parar acá, voy a parar allá, pero así con una indiferencia. Y yo así como, me voy a morir acá, ya, perdón, casi digo un garabato. Acá sí que no, estoy con toda esta crisis de pánico adentro del bus. Y después empezó a disminuir, y llegó hasta donde tenía que parar el micrero y se bajó y dijo, si yo me hubiese bajado cuando le pedí a él que por favor me bajara, yo habría estado, esto se alivianó porque me bajé de la micro y no me vuelvo a subir más. Po. En cambio, esta indiferencia del micrero le permitió a él decir, tengo que hacer algo con esto, no puedo huir, la sostengo. Y sí, voy a llegar a este pic muy desagradable, pero cuando baje y yo siga dentro de la micro, voy a decir, no era la micro. Es como yo me vivo esa sensación de certeza de que esto solo me lo aliviana la huida. Y eso es lo contraintuitivo que uno hace con sus seres queridos cuando están con ansiedad. Mamá, no quiero ir al colegio. Ay, ya no vayas. En vez de decir, ¿de qué manera puedo acercarte a que esto que es importante? Porque por algo te da miedo. Si nos da miedo las cosas que son importantes, igual para nosotros. No, es que me da miedo que mis compañeritos me molesten. Entonces, ¿qué hacemos para acercarte a tener una mejor relación con tus compañeros, pero no es quedándote en la casa? Y ahí es donde reforzamos la sensación de autoeficacia. Es importante también lo que tú señalas de aprender que lo que te muestra la ansiedad es coincidente con aspectos importantes. Y con mayor razón el tratamiento de la ansiedad, ya sea en contextos terapéuticos o espirituales, no todas las cosas terminan en terapia y a veces es normal sentir ansiedad. Entender que si hay ansiedad es porque hay algo importante, porque si no fuera importante no habría ansiedad. Entonces uno empieza a reentenderse a sí mismo, a comprenderse que lo que hay ahí, hay mucha información necesaria para vivir en aspectos importantes. Entonces ya te hace cambiar un poquitito de que, a ver, espérate, si es tan importante no debería olvidarlo. O si es tan importante no debería hacer como que no existe. Sino todo lo contrario, es importante, me voy a dar tiempo para conectarme con la ansiedad. Sí,
Bueno, las personas ansiosas por lo general tienen una estructura ya cerebral más ansiosa. O sea, hay estructuras cerebrales que están hipertrofiadas. La amígdala se activa mucho más rápido. La amígdala cerebral, esta estructura que te avisa que esto es emocionalmente muy significativo. Incluso para la felicidad y para el miedo. El hipocampo ya ha registrado emocionalmente muchas vivencias e hipermemorizado escenas que son más bien traumáticas. Entonces, hay una historia de vida en que te has sentido altamente ineficaz. No, yo no diserto. No, yo no hago pruebas de matemáticas. No, yo no me expongo en traje de baño. Entonces, después, eso, como se va alimentando, todo lo que sea importante, casarte, tener una relación, etcétera, te lo vaya a cuestionar muchísimo porque ya vienes con el aprendizaje de que ante la dificultad nunca pudiste mucho. Entonces, la psicoterapia, acá pasó el dato de la Clínica Ansiedad Chile, que yo era parte, pero sigo siendo participo con ellos, porque son un grupo de psicólogos que somos muy ansiosos todos, y hay unos talleres grupales, y es impresionante ver ahí cómo cuando uno se identifica con que esto nos pasa a todos, es como, pero a ti también te pasa que te dan ganas de salir y no sabes si salir, pelear, correr, paralizarte todo junto. Sí. Esa cosa de conectarse con la vulnerabilidad de otro es muy importante. Entonces, si vivimos en esta sociedad que trata de que a nadie se le note la dificultad o la incomodidad, va a ser más complejo para todos. Claro, en una sociedad exitista, el ansioso es de bajo rendimiento. Total. Entonces también hay un castigo social por ese lado, y también no quería dejar pasar lo que tú señalas de que siempre hay un fundamento biológico también dentro del psiquismo, la caracterología, las personalidades. Siempre hay un asidero estructural que también usualmente nos lleva cómo fueron tus primeras experiencias o interacciones o relaciones cuando te sentías vulnerable cuando niño. Porque ahí está un poco el génesis de qué estrategias pudiste aprender o te enseñaron o no te enseñaron. Sí. Porque si, por ejemplo, un caso hipotético de un padre con un niño ansioso y el papá puede ser muy estricto y simplemente no valida la ansiedad del niño, le dice tú, qué sé yo, eres hombre, así que tienes que hacerlo y vamos y se acabó. Y el niño aprende a comerse eso nomás. Diferencia si puede ser un papá más empático y le dice, mira, a mí cuando chico también me pasaba, qué sé yo, dónde lo sientes, mira, ten confianza, yo sé que ahora no lo puedes ver, pero te aseguro que si confías en mí, esos primeros formas que nos enseñan ¿qué hago con esto que me está pasando, que sucede en el vivir? Sí, que es cierto eso que decís. Hay un ejemplo muy bonito que habla de cómo como padres, frente a un refalín, podemos generar un niño ansioso. Entonces está el papá primero, el negligente, como, súbete, no pasa nada. Y el niño en verdad puede que se caiga del refalín y eso hay que echar esa como arcillita que hay, le raspe las manos. Pero el niño va a registrar, me dijo que no pasaba nada y sí pasó, igual me hizo caería en la mano. El segundo papá es el que te dice, cuidado, por favor, no subas, porque imagínate, te caes y no sé qué, y es como que... Y él empieza a ver como los otros niñitos sí se suben al refalín y lo pasan bien, pero él no. Esta figura de cuidado que lo conoce y lo quiere y le tiene toda la fe, le dice que no. Entonces prefiere no subirse al refalín. Que a la vez se vuelve un factor ansiógeno. El mismo padre hace que el niño se vuelva más ansioso todavía. Total, porque le está enrostrando que hay muchos peligros y él no tiene las herramientas para hacerle frente. Y el tercer padre es este que le dice, bueno, súbete, concéntrate, porque si te concentras te va a resultar mejor, confía en tus recursos, básicamente le está diciendo. Sí, te puede pasar que te vaya a doler la arenilla cuando caigas del refalín, pero también sé que lo vayas a saber resolver. Y ese es el que genera la no mentira de decir que sí, puede que te duela, pero sé que te vas a reparar, sé que te vas a recuperar y confío en que si te concentras lo vas a hacer lo mejor posible. Que me parece muy importante lo que tú señalas de los padres o los adultos o los seres humanos en general. Tenemos que saber que lo que nosotros hacemos ante la ansiedad del otro tiene un efecto en el otro y podemos ser un factor de aprendizaje que le diga, está bien tener ansiedad, es normal, no te preocupes, conéctate, y poder decir, por ejemplo, en el refalín,
si quieres, nos tiramos la primera vez juntos, para que veas que no pasa nada. La segunda, yo te doy la mano y te acompaño. La tercera, no te toco, pero te acompaño. Y en la cuarta, ¿te sientes seguro para tirarte solo? Sí, papá, me quiero tirar solo, ya sé que no pasa nada. Sí. Ese tipo de cosas en la primera infancia son fundacionales en lo que va a ser ese niño cuando sea adolescente y adulto. Sí, estructurantes. O sea, es lo que te va a diseñar el cerebro, es lo que vas a vestir por el resto de tu vida. Son los cimientos neurológicos. Sí. Sí, porque de este ejemplo que suena tan absurdo, pero del refalín, ese niño que vio que él no se podía subir, ya empieza a decir, el resto, mira cómo puede, pero no, yo no. Entonces ya empieza a ser un paradigma fundante de, mira el resto que no sé, pues, sube ¿cómo se llama esto? Puesto en tu pega, ¿cachai? Ellos pueden, se ascienden, yo no. Entonces ya tiene ese chip grabado de no sé cómo lo hace el resto, pero yo sé que no puedo. Entonces después poner eso a prueba, obviamente que tu cuerpo, todo el organismo va a empezar a pataletearte con todo, con palpitación, así como por favor, esto es un león. El refalín fue nuestro primer león, este jefe es un leonazo. Entonces nos acordamos de cómo enfrentamos nuestro primer león y cómo sobrevivimos, porque muchas veces uno dice, es que si me pego, si me duele, no voy a sobrevivir. Anda, pégate y duele, y te aseguro que sí. Y vas a ver cómo tu cuerpo repara. Si eso es también lo que se enseña en los trastornos ansiosos, de esto no te va a matar. Lo vas a pasar muy mal. Así que resguárdate, porque hay gente que dice, es que estoy a punto de desmayarme, es que siento que me voy a desmayar, es que estoy viendo negro. Entonces siéntate. ¿Cachai? Porque sí, es súper incómodo estar en el metro y sintiendo que se te va todo a negro. Asegúrate de estar seguro, acompañar a esta figura como de niño que está totalmente pataleteándote y decirle, estoy acá, por los próximos quizás 20 minutos lo vamos a pasar muy mal, pero vamos a quedarnos en la micro, ¿cachai? Hasta que esto vaya pasando, y decir, airosamente logré atravesar eso. Y esa sensación de microorgullo, que es justo en lo que actúa a nivel neurológico los antidepresivos, inhibidor de la recaptación de serotonina. Entonces esa sensación de serotonina, de orgullo, de pecho inflado, es lo que te da el atravesar una cosa ansiosa y decir, lo hice. Y que tenemos que ir a un breve spot comercial, pero ahí justamente estamos dando con un aspecto neurálgico que tiene que ver con los fundamentos de la confianza. El niño en general, el ser que somos, la especie a la cual pertenecemos, aprende cosas. Y algunas de esas cosas que aprende es cómo desenvolverme en un mundo. Y en las primeras infancias está muy mediado por los cuidadores, los padres o quien ocupa ese rol. Yo me he dado cuenta, yo tengo una hija de 6 años y yo de repente le digo cosas que digo yo sé que no las va a entender porque todavía es muy chica, y después va en el auto y me dice, sí, porque el papá la otra vez me dijo que, y me repite lo mismo que yo le dije. Y eso que decía, no, yo sé que no lo va a entender, y los niños entienden mucho más de lo que uno cree. Sí. Incluso si uno hiciera lo del refalín y el niño se cayera, incluso ahí uno lo que le tiene que enseñar es qué hacer cuando la vida te bota. Sí. Porque le va a pasar que se va a caer el niño más metafóricamente de algún refalín de la vida. Entonces incluso esa oportunidad de que se caiga, el padre puede darle un sentido a ese caerse. Si ya te caíste, ya mira, te salió un poco de sangre, te vamos a limpiar. ¿Cuánto te duele del 1 al 10? 5. Ya no dolía tanto, ¿cierto? Ya. Al otro día, ¿ya se te pasó? Sí, ya es verdad que... Y uno sigue enseñando, sigue conversando, sigue que el niño aprenda incluso de caerse. Si el tema no es que el niño no se caiga nunca, incluso que se caiga también tiene una gran lección porque nos va a pasar. Y lo que pasa es que se pasa, que el dolor se pasa, esa emoción, y la emoción es movimiento. Entonces ese movimiento que se siente como ¡guau!, totalmente amenazante, también se va a mover y va a empezar a diluirse, porque es movimiento, es vivo. Entonces, el fracaso en general tiene un aprendizaje, porque también no es que haya ausencia de límites, sino que uno tiene que tener una adecuada evaluación de sus capacidades con el desafío. En general, el estrés, cuando se describe desde una perspectiva más desde el psiquismo, dicen, es la emocionalidad que deviene de la creencia que mis recursos van a ser ineficaces
contra la magnitud del desafío. Sí, qué linda esa definición. Entonces sí. ahí ya te alerta de que hay muchos componentes. Primero, podemos revisar si estás teniendo una adecuada comprensión de tus capacidades o te estás inflando mucho, que también pasa que a veces el ego Sí. todo lo puede, y otras veces que no puedo nada porque en verdad yo nunca sé. Y ahí uno empieza, bueno, pero y ahora analicemos el desafío. ¿Es tan grande el desafío como te lo estás tomando? Porque en verdad, ¿qué piensas de esto? Y otras veces he hecho... Y uno empieza como la terapia a reinterpretar, darle sentido, y una lúcida mirada puede decir, en verdad, sabes que no te tirís de ese risco para abajo porque sabes que hay unas piedras ahí. En realidad esto no tiene que ver con confianza, con ansiedad. Creo que es muy peligroso y realmente es peligroso. Creo que no deberías tirarte, Sí, sinceramente. sí. Y eso es lúcido también. Sí, Hay pues, límites reales. está evolutivamente diseñado, pues si sirve. Sí, pues el miedo, cuando uno ve la historia de la evolución de la humanidad, el miedo tiene un papel fundamental. Sí. El miedo es la emoción que nos cuida, que nos alerta. Y la ansiedad es en algún grado, anda por ese barrio, por decirlo de alguna forma. Entonces es una emoción que te cuida. Entonces si tú logras entender que la ansiedad está tratando de cuidarte, quizá aprendas a amarla un poquito más y te dé por abrazarla. Sí. Ya tenemos que hacer un breve spot. Quédense con nosotros, volvemos rápido. Y para los que son muy ansiosos, no se preocupen que es poco rato. En Clínica Gastrosalud contamos con equipos médicos de excelencia y tecnología de punta para garantizar salud y bienestar a un excelente costo. Contamos con servicios médicos integrales especializados en tratamientos gástricos y programas completos para la obesidad. Realiza tus reservas de hora en la página www.gastrosalud.cl. En Clínica Apoquindo contamos con una infraestructura de primer nivel para ofrecer servicios de instalación de balón gástrico, pellet antialcohol, cirugías plásticas reconstructivas, cirugías estéticas, kinesiologías, psicología, psiquiatría, nutricionista. Visítanos en www.clinicapoquindospa.cl. Clínica Medical Home, líder a nivel nacional en hospitalización domiciliaria y servicios ambulatorios para pacientes agudos, subagudos y crónicos. Clínica Medical Home entrega a su disposición experiencia y trayectoria en salud a través de servicios especialmente pensados en las necesidades de cada persona, adaptando el concepto de comodidad a sus instalaciones y residencia mediante altos estándares de calidad. Visítanos en www.cmhchile.cl. Clínica Medical Home. En Logan Abogados contamos con profesionales altamente comprometidos con los intereses de nuestros clientes. Nuestro staff está capacitado para entregar mucho más que una asesoría integral y especializada, pues buscamos proporcionar la tranquilidad que sus intereses merecen y necesitan. Visítanos en www.logan-abogados.cl. En Clínica Nueva Costanera trabajamos día a día por tu salud y la de los tuyos. Contamos con una amplia trayectoria entregando salud y bienestar con servicios médicos integrales, gastroenterología, endoscopía, pellet antialcohol, programa de balón intragástrico, bioimpedenciometría, entre otras prestaciones. Visita nuestra página www.clinicasnuevacostanera.cl e infórmate de todas nuestras prestaciones. Bienvenidos de vuelta. Estamos teniendo una interesante reflexión sobre la ansiedad, buscando primero resignificarla, sacarla del cajón de las emociones por evitar o adormecer o narcotizar o medicamentar, y traerla un poquitito al cajón de decir, es importante, me está diciendo algo útil y es algo que yo quiero o debiera aprender a querer un poquitito más. Y también no perderse el hilo que hemos conversado con Bárbara de la crianza, la educación y los vínculos, porque también personas también pueden llegar muy ansiosas al trabajo siendo muy adultas. Abuelitos pueden ser muy ansiosos también, entonces no es un tema que esté cerrado, es parte del vivir, siempre va a estar. La diferencia está en cuán integrada la tenemos y cuánto hemos aprendido a develar la sabiduría que ahí está un poco escondida.
Bárbara, tú me comentabas de un documental. Sí, es una charla que hace la Brené Brown, que es una psicóloga, no sé si es psicóloga, no era científica, pero ella estudia la vergüenza y la vulnerabilidad y está en Netflix. Ella tiene 2 charlas. La de Netflix es genial, se llama El grito de la valentía. ¿Y por qué te comentaba esto? Porque... pero es que este es el medio spoiler. ¿Cómo que puede decir el final de la charla? Ya, en el final de la charla, pero igual véanla porque es muy buena. En el final de la charla ella dice, expone cómo su hija, que quería evitar ir a una prueba, le dice, pucha, es que esto es algo que no puedes evitar, lo vas a tener que hacer. Y decía, no voy a poder. La cosa era que era una prueba de nado. Entonces la hija se da cuenta después de ya nadando y todo, que se expuso, le dio mucho miedo y todo, que había llegado última, ¿cachai? Entonces le dice a la mamá, le dice, mira, no gané, pero fui valiente. Entonces, en esta sociedad, cuando estamos todo el rato diciendo, es que, de hecho, los papás, yo no sé si a ti te tocó que te dijeran, si vas a hacer lo que sea, tienes que ser lo mejor. Es como, oh, qué angustiante. Dar el 110% por lo bajo. Claro. O sea, no, puede que no sea el mejor y está bien también. Es ese abrazo de vulnerabilidad de no me voy a sacrificar un 110% en esta actividad porque necesito de estos recursos mentales que son limitados para otras áreas de mi vida también. Entonces esta constante negociación interna de voy a meterle... Esto es justo un ejemplo así hice yo con mi hija ahora. De hecho, la puse la cambié de colegio, estaba muy asustada. Entonces me dijo, mamá, voy a dar mi máximo esfuerzo. Le dije, hija, da tu mejor esfuerzo, el máximo es como mucho. Y esa forma de ver cómo uno negocia internamente con que, a ver, espérate, ¿hasta dónde ya está doliendo demasiado? Voy a hacer que duela menos, pero no voy a evitarlo. Entonces, cuando uno se exige el máximo, uno no nos queda otra alternativa que ya no puedo, me retiro. En cambio, me regulo, me manejo, me aprendo a manejar con esta cosa que me está generando este nivel de estrés. Y eso es el trabajo con la ansiedad, cómo nos manejamos con esto. Justamente ese es como el aprendizaje que uno, como psicólogo o en el camino espiritual, yo siempre distingo los dos porque son bien parecidos, pero tienen cosas distintas también. Tiene que ver con aprender a comprendernos. Este programa tiene un fuerte activismo por las comprensiones. Eso es lo que está proponiendo. Caminos, miradas novedosas, distintas, iguales, reiterarlas. Pero el primer camino siempre es hacia adentro, es comprendernos. ¿Por qué me pasa que tengo ansiedad? ¿Por qué me pasa que tengo miedo? ¿O por qué estoy tan contento por esto? ¿O por qué me pongo ansioso cuando veo a esta muchacha, por ejemplo? Y tener respuestas comprensivas, es decir, poder beber de adentro y decir, por esto, por esto, por esto. O cuando tú hacías la pregunta, ¿para qué lo haces? Cuando te lo preguntas, decir, para esto. Es decir, como develar un poco el misterio del sí mismo, que está muy oculto justamente por lo que tú señalabas de esta condición primigenia de vulnerabilidad. Sí. Eso, conversábamos hace un tiempo con Nicolás Cruz de Fundación Mi Barrio. Los invito a ver ese capítulo que está bien bonito de la solidaridad. Y él hablaba también un poquitito de esta como condición humana de ser seres vulnerables, de asumirnos como vulnerables, y que justamente la psicología estudia muy en detalle cómo los primeros daños que se producen en la vulnerabilidad de los niños genera el carácter y los mecanismos de defensa que nos protegen para no volver a conectarnos con eso. Pero hay que entender que es gris este mecanismo de defensa, porque te da algo bueno, porque evita que tú reedites lo que te hace daño, pero te hace tanto mal porque te lo esconde. Entonces ahí hay que hacer este juego espiritual, digo yo, de aceptar esta dualidad de que te puede sanar pero te va a doler. Sí, duele, es imposible que no. Y en esta sociedad, pero que esto se conversa harto, pero somos tan hedonistas que es como que si algo duele, hay que evitar el dolor a toda costa. Dópate, haz algo, pásalo bien, cuán bien lo estás pasando, drógate entonces para pasarlo mejor. Es como nadie te acompaña a saborear el dolor.
Y eso que hablaba y que como que nos fuimos para los niños, pero es impresionante como acompañar a un niño en una pataleta es súper doloroso. Y uno como papá quiere sacarlo de ahí. Es como, yo lo he visto, o sea, es como, ay, por favor no vayamos a este espacio cerebral que es el mismo que tenemos como adultos, de total desorganización, porque cuando un niño está en pataleta, que es lo mismo que nos pasa a nosotros, solo que tenemos ya unos recursos más adultos como de, puede ser que no se me note, pero los niños se están notando ahí y ellos es como que te huelen cuando no los estás ayudando realmente y los quieres sacar. Es como, bueno, pero hagamos algo, sí te entiendo, y el niño sabe que no es genuino, sigue con la pataleta. Pero cuando tú te sientas, lo ves y dices, de aquí a 15 minutos me banco esta pataleta, te veo, te entiendo, no te voy a tratar de sacar de ahí porque veo que esto te dolió. Ahí el niño cuando se siente comprendido se calma. Es recién ahí, antes no. Cuando uno empieza, pero no puede ser así, no le puedes pegar a tu hermano. Le estamos dando como discursos desde esta área más evolucionada, más racional, y justo esta es el área que no le está funcionando en ese momento. Pero cuando le hablamos desde la emotividad, desde el afecto, decirle te entiendo, es impresionante cómo la pataleta del niño baja. Porque lo que nosotros hacemos con los otros es comunicarnos constantemente si solitos no podemos. El tema es que de adultos tampoco podemos muy solos. Y necesitamos decirle a otros adultos cómo ayudarnos. Porque es verdad, no vamos a hacer una pataleta. Dan ganas de repente. Igual creo que me he pegado unas pataletas. Pero es como le digo al otro, cuando yo esté así, yo necesito esto de ti. Necesito que me tengáis fe. Necesito que me aguantéis, que esté el momento en que mi cerebro... yo lo explico con un gesto que ahora sé que es el gesto de la violencia intrafamiliar, que es muy bueno que esté, pero lo voy a explicar. No hay nadie pegándome en la casa, pero es así. No pido ayuda. Aunque no lo podemos descartar. No. Sí, no. Aviso. Esta sí es tu médula espinal. Acá está tu tronco encefálico, que es tu parte ya más primitiva de funcionamiento. Entre medio de eso, y acá el sistema límbico, que es como que se le llama el cerebro más emocional, arriba de eso estaría lo racional, que es la corteza prefrontal, esto que te dice, ay, qué inadecuado, ojo con esto lo tenemos que hacer por esto. Pasa que cuando tú estás en una pataleta, tienes miedo o algo, ¿qué hace el cerebro? Empieza a raptar sangre. Porque uno dice, cuando yo estoy ansiosa, empiezo a bombear más sangre en el corazón hacia el cuerpo. Y uno dice, ¿de dónde se saca esa sangre? Se saca precisamente de esta corteza que es racional. Entonces cuando uno en estado de emergencia da razones muy razonables para parar ese estado de emergencia, no está entrando, porque el cerebro ni siquiera está teniendo la totalidad del funcionamiento acá. Entonces el cerebro hace esto cuando un niño está en pataletas, así, ¡pum! Estamos hablándole a esta parte. ¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Te entiendo, te valido, sé que te molestó, esto es muy molesto para ti. Y empieza el niño, y uno lo ve, es como... Y ahí recién se empezó a calmar esto. Después ya podemos entrar en la conexión más emocional, a tocar, a mirar, a decirle, estás protegido. Y después, quizás, en un ratito más, va a empezar a fluir sangre para acá. Y después vemos, ¿cómo podemos hacerlo para el futuro? ¿Y qué quieres que sea distinto para después? Pero hay gente que empieza con el niño así, le empieza, pero es que tú no puedes hacer esto, es que eso es muy inadecuado, es que no sé qué. No nos va a generar ni una respuesta que queramos. Lo mismo con nosotros. Bueno, dijiste varias cosas que me llaman harto la atención. Primero, como el primer enfrentamiento de una pataleta. Primeramente hay que entender que el niño tiene menos recursos que un adulto. Eso es lo primero para evitar exigirle al niño que se comporte como un adulto a los 7 años. Claro. O a los 8, a los 12, incluso a los 15. Y ya hemos visto en otros programas que el sistema nervioso termina de madurar cerca de los 22, 23 años y que hay una poda neuronal importante cerca de los 16, 15. Dicho lo anterior, también hay que entender que el niño tampoco necesariamente sabe lo que le pasa. Lo está experimentando, pero no lo comprende. Es decir, el niño que quería un juguete, tú le dices no, ahora no, y entra en una pataleta, es como que su sistema nervioso está así, pero lleno está como, bueno, por decirlo, lleno. Y en ese sentido lleno, no le van a entrar muchas razones ni muchas cosas. Entonces, tampoco es bueno o aconsejable negarlo o amenazarlo. Porque lo que uno tiene que enseñarle al niño primeramente es tratar de ayudarlo para que él entienda lo que le está pasando,
por qué le está pasando y enseñarle o proponerle caminos para que él encuentre cuál de estos caminos que uno le propone, porque los papás van desde la negociación, desde explicarle, desde, bueno, distintas cosas, apapacharlo, bueno, un montón de cosas, y ahí el niño va encontrando cuál de todas esas les va sirviendo y vamos aprendiendo qué tipo de relación resulta mejor. Y lo otro es que hay que esperar, que lo último que tú decías, es como hay que esperar que se restituyan las funciones que son las que se requieren para poder ayudar, porque justamente cuando el niño ha perdido el control emocional y uno le dice contrólate, justamente no, está pasando porque no se puede controlar. Si pudiera controlarse, seguramente preferiría controlarse. Entonces también este tiempo de ya esperar 15 minutos, 30 minutos, y quizá la conversación más útil es cuando ya el niño ha calmado. Primero controlar la parte emocional, de que se le baje el monto a un monto que libere un poquitito de espacio, de capacidad de maniobra, y cuando ya está como asentado, ¿qué te pasó? ¿Por qué te pasó? ¿Qué sentiste? ¿Qué hubieras pensado? ¿Qué te hubiera gustado? ¿Qué yo hubiera hecho? Y ahí empieza de nuevo la crianza, de enseñarle al niño a que se entienda. Y a nosotros. Sí, es impresionante, uno de repente los animales y te muestran esta cosa primitiva, que es lo mismo que le está pasando a nuestro cerebro. Pero nosotros no vamos a permitir esa manifestación, pero uno ahí logra ver lo incongruente, lo caótico, ¿cachai? Entonces, ser más compasivo y decir, eso me está pasando, solo que, ¿cómo me acompaso? Porque entre adultos nos decimos, pero cálmate. No lo había pensado. ¿Cachai? Es obvio que me quiero calmar, pero no estoy pudiendo. ¿Tú me puedes ayudar a mentalizar esto? Como dicen los memes, como esa instrucción que ha calmado a un 0% de la población. Cero. Es más, es como que te desata más el demonio, porque es como, pero si esto no tengo ni siquiera por qué calmarme, esto me súper activa. Es cómo me vas a ayudar en esta canalización de esta actividad interna a hacerlo lo más sano posible. Y ahí es donde, como seres humanos, ya es bueno que nos empecemos a prestar mente. Yo las terapias de parejas que he hecho, les digo que es como un juego de la chicharra, que es cuando, ¿cachai? Que uno se fue primero así, ¡pum!, perdió, ya se desprefrontalizó. Es como que apretara la chicharra y el otro dice, ¡oh, me ganó! Y ahora yo voy a tener que ser más el cuerdo de esto y prestarle mente al otro. Porque si están los dos así, ¡pum!, desde el primitivo, van a estar todo el rato peleando, ¿cachai? Generando hostilidad, en vez de decir, yo ya no me puedo, esta ya se puso primitiva, yo tengo que tratar de regularla y después va a ser mi turno, esta alternancia, porque no podemos estar los dos así. Entonces cuando el otro dice, cálmate, es claramente está desde su, no puedo aceptar esta cosa ansiosa, primitiva y desbocada que te dio. Entonces, ser más amable con nosotros, también para traducirle al otro cómo necesitamos que sea amable con nosotros. Seguir aprendiendo, por eso hemos dicho que puede pasar en los niños, en el trabajo, en las parejas, llegando incluso a la tercera edad. Son cosas que pueden acompañar a la gente toda la vida. Alguien puede ser ignorante de sí mismo toda su vida, vivir y morir en plena ignorancia de quién soy, por qué me pasan lo que me pasan, qué me gusta, qué no me gusta. Y es increíble, pero es mucho más frecuente. Bueno, no es tan frecuente que uno no sepa nada sobre sí mismo, pero es altamente frecuente que los aspectos más relevantes están bastante ocultos. Quiero aprovechar de pedir un afiche, que quiero recomendar un programa, que es este taller de introducción a la psicología de los eneatipos, que va a ser el 13, 14 y 15 de agosto. Ahí hay informaciones @fundacionclaudionaranjo.cl. Recomiendo muchísimo el trabajo que se puede hacer con el eneagrama, con los eneatipos. Estamos tratando de que Francisco David nos acompañe en algún capítulo próximamente, pero en serio, para todos los psicólogos y en general para todos los seekers after truth, los buscadores de la verdad, este también es un antecedente para el programa SAT, de ahí viene Seeker After Truth, que también en sánscrito es ser. Es una tremenda herramienta, lo recomiendo muchísimo, y el que no vaya al taller, no importa, búsquelo, googleelo, porque es muy útil. Muy. ¿Tú también conoces el eneagrama? O sea, lo estoy conociendo ahora, no voy a decir qué eneatipo soy, pero me cacheteó. O sea, fue como esto que decís tú de conocerse internamente, porque te da luces y pautas, porque yo decía, ya, eneagrama, ya, como...
signo zodiacal, ¿cómo le va a chuntar? Y efectivamente hay unas disposiciones ahí de personalidad que incluso tiene que ver con esto que estamos hablando. O sea, yo antes decía, me gusta estar conmigo porque yo leo. Y eso también es una forma de evitar ciertos diálogos internos que me están incomodando. Entonces prefiero no hacerme cargo de eso y leo. Estoy leyendo, estoy conmigo. No, estoy hiperracionalizando este vínculo interno. No estoy queriendo escucharme mucho porque estoy leyendo. Son las trampas del ego. Las trampas. Que se van perfeccionando. En este mundo se dice, tú sacas al ego por la puerta y entra por la ventana. Impresionante. Sí. Es un trabajo, porque justamente también lo que veíamos de la pataleta, primero hay que enseñarnos, ser buenos, primero aprender nuestro camino interno y proponérselo al otro. Uno no le puede enseñar el camino interno, salvo en el sentido de enseñar, de mostrar. Enseñar viene de mostrar, no de inculcar contenidos ni de transformaciones. Yo tengo una frase que dice como que el alma no sabe sanarse sola. Necesita que otra alma que ha aprendido a sanarse le muestre cómo sanarse. Y así se empiezan a polinizar las conciencias, las almas, y un niño no sabe, no se conoce. Entonces necesitan también cuidadores un poco más sabios, no solamente educar en modales o en contenidos educativos, sino que hay un componente espiritual humano de sabernos, de comprendernos. Oye, eso que dijiste es súper importante porque, por ejemplo, cuando de repente nos dicen, ay, pero es que ¿para qué voy a ir a un psicólogo como que me diga qué hacer? Justamente no hacemos eso. Es como, no te voy a decir qué hacer, te voy a mostrar cómo lo has hecho antes, qué de esos recursos podís ejercitar más y mostrarte que hay tenido bastante facilidad, o sea, no facilidades, pero bastante fuerza para hacerle frente a un montón de cosas. Es muy difícil que no puedas ahora. Entonces, cuando vamos por la vida contándole a otro, y es que lo que tú tenés que hacer es justo a lo que nos ha atentado todo el funcionamiento de nuestra autoeficacia, la ansiedad. Entonces, conectémonos con el otro de, a ver, pero ¿y cómo lo hiciste antes? ¿Y cómo fue que pudiste esto? Como rastreemos los recursos del otro, porque es justo eso lo que hay que tratar de darle vida, en vez de llegar con una idea súper racional a arreglarles el mono. Claro, esto yo hubiera hecho, yo en tu caso hubiera hecho, Claro. ¿Y por qué fuiste tan tonta de no hacerlo si yo hubiera hecho? Esas cosas no ayudan, ¿no? En general eso no ayuda. El camino, Maturana siempre decía, es cada uno quien especifica qué es lo que puede o quiere hacer y prefiere hacer. Entonces la psicología o la búsqueda espiritual siempre tiene que partir de lo receptivo. Si tu camino es tuyo, Sí. yo te puedo acompañar, a proponer cosas, pero esa responsabilidad sagrada, entre comillas, es tuya. Y esa es la huida de los tips, po. Claro, ¿Cómo se hace para no sentir esto? los 10 pasos de... Claro. Oye, Bárbara, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, espero, vamos a hacer el control check de... No fue tan ansiosa la Oye, le pasé conversación, chancho. Qué bueno que todo me tranquilo. expuse, ¿viste? Ah, Con sentido. sí. Quiero aprovechar de regalarte un libro del poeta Pablo Maluk de Ediciones Quinta, La Gracia y la Desgracia, que nos regalaron para regalarlos al invitado, así que yo soy feliz regalando libros, Oh, yo así feliz que recibiéndolo. un regalo, Gracias. poesía Qué para la buena. vida. Me encanta. Gracias. Muchísimas gracias, Bárbara, muchísimas gracias a los que nos siguen, síganos en La Hora 25 YouTube. Hay muchos capítulos, proponemos un camino en las comprensiones lento y largo y tenemos muchos capítulos, así que cordialmente invitados a curiosar por ahí. Muchas gracias Bárbara por el capítulo. Gracias a ustedes por la invitación. Lo pasé súper bien. Qué bueno. Buenas noches a todos.